Buenos días a todos. Mi nombre es Ana Cohen. Soy Managing Partner de Cohen Aliados Financieros y me acompaña en esta ya usual y tradicional edición del House View Global mensual que hacemos Martín Polo, que es nuestro head de estrategia, el motor editorial y de inteligencia atrás de nuestro perspectivas.cohen.com.ar. Es 12 de junio. Creo que es el cuarto House View del año. Entiendo que en enero lo salteamos. Febrero, marzo, abril, mayo, junio, quinto. Y nos espera una dinámica rarísima de que estos últimos meses estábamos, si hay landing, si hay recesión, si hay soft landing, si hay hard landing. Y hay un panorama económico bastante distópico en el sentido de que el mercado parece no hacerse mucho cargo de muchas variables que empiezan a sonar raras, como por ejemplo producto de la lucha de tarifas. Vos acelerarás eso, pero el forecast del Banco Mundial marca que el crecimiento mundial va a ser el más débil de los últimos 17 años. Así que, Martín, ya leí tu presentación. Me gustaría no perder el tiempo con una introducción que nadie quiere escuchar, así que adelante vos. Sé que la presentación es larga y que vos le metés muchísimo trabajo, así que arranquemos y si te parece como siempre, vamos interrumpiendo con las preguntas que los oyentes nos hagan en la plataforma Zoom y con algunas mías que caprichosamente te iré haciendo. Bueno, buenísimo. Buenos días, Ana. Bueno, muchas gracias por la presentación. Y sí, como vos bien decís, Ana, siempre cuando ponemos los títulos para estos encuentros no nos queda otra que hacerlo en forma de pregunta, porque básicamente es muy dinámico. Estamos teniendo indicadores contrapuestos. Por un lado, lo cualitativo, que todos estamos preocupados, todos deterioro de las expectativas, todo lo que tiene que ver con el sentimiento viene flojo, sigue flojo, todos estamos dudando qué es lo que va a pasar al otro día. Estamos en un nivel el que mueve la pelota acá es no sabemos para qué lado puede patear, ¿no? Entonces, en ese sentido, eso nos obliga a estar con los dientes apretados, pero sin embargo, después cuando nos pasamos al mostrador de los datos y nosotros, al igual que Powell y la Fed, que son data dependiente, imagínate lo que somos nosotros. Y bueno, obviamente los datos, afortunadamente, Ana, están viniendo bien, con mucho mejor a lo esperado, y eso nos genera cierta expectativa y desde este humilde espacio podemos decir que Trump nos escuche un poquito con esto que vamos a presentar hoy, porque amagando un poquito la cosa se puede encarrilar mucho más para la parte constructiva y en el cual un juego en el que pueden ganar todos y no un juego en el cual no sabemos, hoy por hoy parece que de suma cero, pero el principal que estaría perdiendo es Estados Unidos, algo que imagino que no quieren ver. Así que, bueno, en ese sentido, Ana, este es el espíritu de esta charla. No es ninguna interrupción, al contrario, todo eso me ayuda para ordenarnos y ordenar un poco también el debate y qué es lo que les está preocupando, ¿no? Nosotros desde nuestra burbuja es lo que sentimos que es lo importante, pero bueno, siempre las demás miradas es lo que nos contribuyen a ampliar el análisis. Así que, como siempre digo, sin más preámbulo, ahora sí voy a empezar a compartir la pantalla. Decime si se ve bien y arrancamos. Se ve perfecto. Bueno, entonces ahora sí arrancamos en el rally de filminas y gráficos y datos en el cual voy a tratar de un poco prolijar un poco qué es lo que pasó en el último mes, en esta habitual charla que vamos teniendo afortunadamente, Ana, en el cual podemos ir interpelándonos, en el cual qué era lo que esperábamos que pase y qué es lo que está pasando para ver si eso nos obliga a cambiar nuestro escenario. Claramente vos, Ana, al principio lo adelantaste, nosotros veníamos con un escenario de estanflación, le teníamos miedo a todas estas medidas que iba a tomar Trump, creemos que dentro de la lógica iba a golpear a la inflación, iba a golpear al nivel de actividad, por lo tanto esperábamos cierta caída del nivel de actividad. ¿Qué pasa? Cada vez que se hacen todas estas noticias o empiezan a hacer estos cambios que no sabemos si van a ser estructurales o si van a ser duraderos, siempre en el corto plazo, bueno, tardan en llegar algunos impactos y eso creo que es donde más dudas tenemos. Algo de eso voy a tratar de presentar, a ver, no comernos la curva en el sentido de que no pasa nada.
Vamos a ver si pasa, pero bueno, mientras tanto tenemos que ir viendo si la base es más fuerte para ver si tenemos más colchón para esa caída, ¿no? Entonces, por eso la primera parte de esta presentación es, Ana, que a pesar de toda esta incertidumbre, a pesar del ida y vuelta, la macro está resistiendo y está resistiendo muy bien. Y ahora vamos a explicar por qué. En principio, esta montaña rusa, digamos, digamos que es la tasa arancelaria de Estados Unidos, algo que no sabemos dónde va a terminar desde marzo, desde principio de año, desde que Trump asumió, esto fue volátil. Lo único que sabemos, lo único que es certero es, o que tenemos certeza, es que la tasa arancelaria del 2,3% que teníamos hasta el 2024, eso quedó en la prehistoria. Ahora nos vamos manejando con escenarios en el cual la tasa arancelaria va a ser mucho mayor. ¿Cuánto mayor? Y bueno, ahí lo ves en el gráfico de arriba de barras, en el cual todos estos idas y vueltas que ha tenido Trump, no solo con China, sino también con Europa, con México, con Canadá, está el día de la liberalización. Fíjate cómo aquel 2 de abril, si aplicábamos todo lo que verdaderamente estaba escrito, ya hemos hablado de qué era lo que lo hacía, digamos, una sin reglas para el comercio exterior, era todo muy discrecional. Eso nos llevaba a un escenario bastante drástico de shock, de pánico, que era una tasa arancelaria del 25%, ¿no? Inédito, fíjate, Ana, ahí nos teníamos que volver a la década del 30 para ver una tasa arancelaria tan fuerte, que incluso en ese momento de incertidumbre no sabíamos dónde iba a terminar. Recordá que ahí se hablaba de aranceles a China al 150%, los chinos haciendo lo mismo, o sea, era un escenario en el cual, si bien con una lectura lateral uno esperaba o tenía la ilusión de que esto sea simplemente para negociar otras cosas y que en un momento iba a aflojar, bueno, cuando estamos parados en el escritorio y tenemos que salir a recomendar, no podemos hacer, no podemos hacer oídos sordos a estas señales. Afortunadamente, después del Liberation Day, por eso pusimos ahí Trump negocia y cede, bueno, empezaron a pasar varias cosas. Primero tenemos la negociación está dentro del marco de una tregua de 90 días que habíamos tenido, que Trump había decretado, que esto, si querés, es hasta el 9 de julio tenemos Changui. En el medio también tuvimos que empezaron a negociar con China e incluso hoy, ayer estuvieron negociando, parece que hay fumata blanca ahí, no lo sabemos. También estuvo el fallo de la Corte Internacional de Comercio en el cual le impidió a Trump aplicar o al menos dictó que era que Trump se había excedido en sus facultades y las dejó sin efecto. Ana, si hacíamos ese ejercicio hace una semana atrás, la tasa arancelaria nos quedaba en el 6%. Ahora este 12,5 es lo que nos quedaría más o menos lo que el mercado está esperando que cómo termine esta historia arancelaria. Es decir, no tan como dijimos en el último semanal, no tan mala o no tanto pánico como teníamos allá por el Liberation Day e incluso días más tarde, sino también, es decir, no tanto pánico, pero sí es cierto que cambió algo respecto a la dinámica que estábamos acostumbrando, que estábamos acostumbrados en los últimos 80 años, ¿no? Entonces ahí es el shock, es como que diríamos, es malo, pero no tan malo. Y en el margen como que mejoró y con esa expectativa, bueno, a ver si Trump afloja un poquito más y bajamos un poquito los decibeles, podemos llevar a niveles un poquito no tan drásticos. Después vamos a ponerle números a eso, vamos a tener que ver el impacto de ese 12,5, pero en principio no es de tanto pánico. Mientras tanto, Ana, lo que tuvimos es, bueno, tiene los beneficios del corto plazo. Recordá que acá teníamos dos efectos inmediatos de esa medida que el mercado esperaba, que era, por un lado, el aumento en la inflación, ¿no? Recordá que, fíjate, Ana, cómo veníamos acá, cuando se dictaron todas esas medidas de suba de aranceles, la inflación ya estaba, ya le veníamos alertando, cuidado que la inflación no está en niveles, no están al cero, no están como para tirar manteca al techo. Fíjate que teníamos el IPC que había subido en el segundo semestre del 0,1 al 0,5% mensual. Esto hizo que la interanual en el IPC general casi empiece a ubicarse en el 3% y cada vez más alejado del objetivo del 2% de la Fed. La buena noticia que tuvimos en los últimos 3 meses, los planetas se le alinearon un poquito, es que la inflación empezó a ceder. Y bastante fuerte. Ayer tuvimos el dato del IPC general, dio apenas 0,1, el mercado esperaba 0,2%, y acá la tendencia que vemos es generalizada. Podemos darle ese beneficio en cuanto a que la inflación quedó
está estabilizada, ¿no? Es cierto que estamos un poquito por encima del objetivo de la Fed, pero tampoco es tan malo considerando, para ponerlo en otros términos, la de Europa, que está tan de moda ahora, bueno, está en el 1,9%. Tampoco está tan lejos del resto del mundo e incluso es más baja que la de Japón, algo inédito para los que estudiamos economía, que está al 3,5% anual. Así que la situación de Estados Unidos en ese sentido no es tan mala, ahí tienen un poquito el detalle, no voy a entrar tanto en por qué bajó la inflación, pero sí es cierto que si vemos los componentes que la traccionaban, bueno, hubo cierto afloje en la dinámica mensual, Dios dirá si esto está tomando envión o no, pero los datos son los datos y en ese sentido los ayudan a tranquilizarnos un poco. Cuando vemos la ¿Cuánto, dinámica, sí, perdón, perdón. Martín, cuánto lag le ves al efecto de los nuevos aranceles? ¿Ya lo tenés descontado en este punto o le ves una posibilidad de que nos encontremos con una sorpresa en junio, de que en realidad las tarifas Eh, o la misma baja en la actividad te provoquen algún un susto en la inflación? Mira, nosotros creemos, a ver, vamos a hablar lo que dice el consenso, después lo vamos a mostrar en un cuadro. El consenso espera que en el tercer trimestre se empiece a notar un poquito más, por eso ven la inflación en el tercer trimestre más cerca del 3,5%. Acá Ujú. la hipótesis que se maneja, Ana, es decir, cuánto las empresas se adelantaron a ese efecto. Recordá que muchas empresas acumularon stocks previo a la suba de aranceles y entonces pudieron Costos de sobrellevar reposición. esta suba claro, esta suba en los costos, ¿no? Como que todavía como que lo esquivaron en el corto plazo y por otro lado ahora tampoco sabemos después dónde va a terminar esa tasa del 12,5 que habíamos hablado, ¿no? No sabemos si las empresas están en una incertidumbre total. Pensá que pasaron en 2 meses de aranceles promedio del 30% al 12% y no se sabe si después a partir de julio va a volver al 20%, ¿no? Entonces, en ese Ojalá sentido estén está... contratando CFOs argentinos que seguramente saben mucho de la incertidumbre. Seguramente debe estar, es decir, en todas estas cosas tener los beneficios del corto plazo. Era algo que alertábamos y algo que sabíamos que Trump se iba a agrandar con estas medidas, porque sabemos que en el corto plazo tenés los beneficios. Cuando tenés expectativas de inflación al alza, en el corto plazo en algunas cosas te juega a favor. Por ejemplo, se adelanta el consumo, digamos, muchas empresas se adelantaron al efecto de suba de precios y ahí acomodaron sus costos. O sea, se fue, como que fue algo tan anticipado que todavía no podemos ver los efectos reales. Va a haber que dejarlo llevar. Mientras tanto, ahora nos tenemos que conformar con cómo vienen los datos. Y los datos de mayo fueron muy buenos, desacelerando respecto a abril. Todo se indica que los de junio también van a ser buenos, o sea que de acá a un mes el tema, la parte de inflación va a ser un debate, no va a estar en la tapa de diarios, al menos por ahora, salvo que, bueno, con lo que vamos a ver del precio del petróleo, suba el precio de la nafta allá y eso vuelva a entrar en discusión. Pero me parece que acá el debate sobre la inflación es como que le va a venir más presión para Powell y tratar de bajar la tasa de interés. Recordana que cada buen dato que está teniendo la economía americana en cuanto a inflación y cada dato flojo en cuanto a actividad, Trump le sale con los tapones de punta a Powell para que apure a bajar la tasa de interés, ¿no? Entonces, en ese sentido, Trump mirando esto, ya le está marcando el teléfono a Powell como para decir, bueno, apúrate a bajar la tasa. Y Powell le puede responder a este apuro que tiene Trump por el lado bueno, es decir, mirá, la economía todavía tampoco, así como la inflación no nos tocó así como los aranceles todavía no sintieron el impacto de la suba de aranceles, tampoco el empleo. Fíjate, Ana, esta dinámica, fuimos todos los meses mirando el dato de empleo. Fíjate la estabilidad que está teniendo este indicador, el non-farm payroll. Fíjate, 139.000 puestos de trabajo en mayo. Es cierto que las estadísticas se están modificando mucho mes a mes. Fíjate el dato de abril que fue 147.000. Bueno, la primera estimación habían sido la creación de 170.000. Entonces, ahí es como que tenemos que sacar la espuma de los datos sucios y quedarnos con el último dato y ver un poco la tendencia. La tendencia mirando este gráfico es que la creación de empleo en Estados Unidos no agrícola está estable. 139.000 puestos de trabajo, como lo pueden ver en este gráfico. La tasa de desocupación, fíjate, tengo que agrandar un poquito los ejes para que se note, pero es 4%, estábamos hace un año atrás al 4,2%.
no es nada. Es decir, no está habiendo un problema de empleo. Este es un poco lo que destaca la Fed cada vez que digo, ¿para qué voy a tocar algo si la cosa sigue traccionando? Cuando después, ya lo hemos explicado muchas veces esto, de cuando vemos la tasa de desocupación, tenemos que analizar los otros componentes de la muestra, que son la población económicamente activa y lo que yo llamo el empleo agrícola, que es todo lo que el mercado no ve, que es como si querés residual. No sabemos si eso es una cuestión estadística o es una cuestión de conteo, pero lo cierto es, fíjate lo que pasó en mayo, ¿no? Hubo una caída de la población económicamente activa, es decir, gente que salió del mercado laboral. Y aparentemente fue todo empleo agrícola que dejaron de trabajar. Por eso es que tenemos que solamente se crearon 139.000 puestos de trabajo, no alcanzó para compensar esa caída en el empleo agrícola, por eso me subieron 70.000 puestos, 70.000 personas pasaron a estar desocupados. Eso, si querés, es el dato finito, la contabilidad del dato. Pero vamos a la tendencia. Fíjate, en los últimos 12 meses, ¿cuánta gente fue al mercado laboral? ¿Cuánto fue aumentando esa población económicamente activa? Bueno, 226.000 personas por mes se unieron al mercado. ¿Cuánto empleo no agrícola se creó? 144.000. ¿Y cuánto empleo residual, si querés, o agrícola se crearon? 31.000 por mes. Por eso es esta diferencia, que es decir, entre la PEA y estos dos empleos, es que hizo que aumente la cantidad de desocupados, aumente en 50.000 personas por mes. ¿Es mucho? No, no es nada. Por eso es que la tasa de desocupación está del 4 al 4,2 y es un nivel históricamente bajo. Vamos a profundizar un poquito, no solo Powell es data dependiente, nosotros también, y sobre todo cuando tenemos que contarle las costillas, a ver qué es lo que está pasando, le seguimos aportando buenas noticias a esta economía, ¿no? Porque fíjate que en este empleo, cuando abrimos el dato del empleo no agrícola, lo podemos desagregar entre el empleo privado y el empleo público. Y el empleo público, recordá, ahora estamos en una etapa, si querés, global en cuanto al, si querés, ahí el discurso mileísta, ¿no? De la motosierra y demás. Teníamos ahí que iban a recortar muchos empleos públicos. Lo mejor que ahora vamos a ir a profundizar un poquito de eso, pero fíjate cómo el empleo público que venía traccionando todos los meses, bueno, desde el principio de año acá lo que puede mostrar Trump de la motosierra, si querés. Pero ¿cuánto es esa motosierra? Y bueno, fíjate cómo es el empleo público, cuánto pesa el empleo público en Estados Unidos. Son 23, casi 23,5 millones de personas. ¿Cuántos dependen de Trump? Bueno, apenas 3 millones. ¿De dónde está todo? Y esto pasa también en Argentina y en todos los lugares, como que siempre miramos la cuenta pública en general como si fuese el presidente y el presidente ahí es donde menos puede meter cuchillo. Fíjate que ahí sí, él redujo 22.000 puestos de trabajo en el mes, viene reduciendo en lo que va del año 11.000 puestos por mes, esto es promedio mensual, ¿no? 11.000 menos por mes, es decir, saca 11.000 empleados públicos todos los meses, pero todo eso después se van, consiguen trabajo en otra dependencia pública. Por eso lo mejor que podemos esperar acá es que el empleo público se mantenga estable. ¿Cuál es la buena noticia de esto? No, no del empleo público, sino que el empleo privado sigue traccionando y lejos de desacelerar, ojo que se acelera. Fíjate, el empleo privado en mayo creó 140.000 puestos de trabajo, por eso, Mm. fíjate acá dije 139.000, 140.000 me aportó el empleo privado y me sacó 1.000 del empleo público, ¿no? Pero más allá de ese detallecito, fíjate que en los últimos 12 meses 140.000 contra 122.000 que lo venía haciendo, o sea, una aceleración en la tasa de crecimiento y cuando lo abrimos a ese empleo privado vemos que la parte de servicios es la que está acelerando. Entonces, más allá de todos los ruidos, el empleo en servicios, que es gran parte de lo que mueve el amperímetro en Estados Unidos, se viene acelerando. Esa es la buena noticia que tenemos del dato de mayo. Fíjate cómo el mercado también, en análisis más detallado de los datos, salimos de la espuma del dato que parece que al minuto que sale ya hay que tener una conclusión. Bueno, hilando finito, el mercado veía un empleo que se va enfriando. Yo con estos datos les puedo mostrar que el empleo no se está enfriando e incluso en el margen se está acelerando porque el motor del empleo es el que se está despertando. Vamos a ver cuánto dura. Ahí Sí. te abro otro paréntesis. Me haces acordar mucho al movimiento Doge que manejaba Elon Musk y
la cantidad de retiros voluntarios que se le ofreció al sector público para bajarse. Y la queja general de los privados también era, quienes van a tomar ese empleo, ese retiro voluntario se van a pasar al sector privado con un paquete indemnizatorio interesante, y lo estoy viendo en los números. Claramente decían, los más talentosos van a aprovechar, llevarse el dinero y pasar al sector privado. Y me suena por lo que decís de que servicios es el gran traccionador también, ¿no? Claro, ahí la buena noticia, Ana, que hubo del otro lado un empleador privado que los quiso Exacto. tomar. Entonces, Ah, ahí para que haya esa demanda de ese empleo, bueno, es lo que genera esa a eso me actividad y ese, refería. claro, ese buen dato. Ojalá que se mantenga, pero fíjate que la línea es contundente, esta línea roja es, la verdad, es la fortaleza de la economía americana, por eso es donde nosotros siempre hacemos foco en estos house view, ¿no? Es la verdad que es esa resiliencia que tiene a las malas noticias. Y otra buena noticia que tenemos es que el empleo privado, además de estar creciendo, también mejoran los salarios, ¿no? Y siempre acá teníamos esa duda de que si los salarios son un leading indicator de la inflación, si nos anticipan la inflación, fíjate que vienen creciendo, se aceleraron un poquito y en términos interanuales suben al 4%. Recordá, 4% contra 2,3, 2,4 que había dado la inflación. Bueno, esto es mejora del salario real de los trabajadores, ¿no? Entonces ahí lo que hacemos siempre, Ana, nuestro gran caballito de batalla a la hora de explicar el ciclo de Estados Unidos. Tenemos creación de empleo con mejora de salario real. ¿Qué nos genera esto? Que la masa salarial real de Estados Unidos, lejos de desacelerar, crece. Y si crece la masa salarial, ¿qué tenemos? Y que las familias, los balances de las familias se mantienen fuertes. Y fíjate qué interesante lo que está pasando acá, porque otra de las miradas que estamos viendo cada vez que sale el dato nos dicen el consumo en Estados Unidos se está enfriando. Bueno, ahora vamos a explicar por qué no se está enfriando o por qué los datos marcan que todavía no se está enfriando. Fíjate que con la buena dinámica de los ingresos, que con la buena dinámica del mercado laboral, obviamente gran parte de los salarios son los ingresos de las familias, ¿no? Por eso acá lo abrí. Digamos, cuando vemos el ingreso de Estados Unidos, vemos los ingresos de la familia, vienen gran parte de los salarios, después tienen algunas transferencias que le hace el Estado, recuerden ahí en la pandemia, por eso después se habla del ingreso y después los pagos de impuestos que hacen. Eso le queda el ingreso disponible. ¿Cuánto viene creciendo el ingreso disponible en abril? Bueno, creció al 5,2%. Si esto es abril contra abril del año pasado. Ahora, si tomamos abril contra marzo y lo anualizamos, los ingresos crecieron al 10,6%. ¿Qué pasó con el gasto? Bueno, el gasto fíjate cómo acá bajó, ¿no? Digamos, acá como que se estabilizó. Ahora voy a mostrar por qué digo que no se desacelera tanto. Es decir, el dato de abril respecto a marzo, si lo anualizamos, quedó al 2,8%. Es decir, 11% que me crecen los ingresos contra 3% que me crece el gasto. ¿Dónde se va esa diferencia? Al ahorro. Entonces las familias no es que está viendo un derrumbe del consumo porque no tienen plata, sino porque aflojaron y esto les permite ahorrar más, ¿no? Por eso vemos acá que el consumo, si vemos, esto es en términos nominales, ¿no? Creció al 2,8 anualizado en abril, cuando en los últimos 12 meses creció 5,4%. ¿Qué quiere decir esto? Si mantengo la dinámica de abril, voy a llegar a que este 5,4 en 12 meses va a ser 2,8. ¿Me explico? Pero acá lo importante es esto que digo, ¿no? Es cierto que las familias están ahorrando más, pero cuidado, cuidado porque acá esto es como una clase más de estadística en el sentido de decir cómo nos juegan los arrastres estadísticos. Porque es cierto que el dato de abril fue flojo, pero miren lo que fue marzo. ¿Y por qué fue marzo tan fuerte? Por el derrumbe que habíamos tenido en enero y febrero. Por lo tanto, acá tenemos que hacer el esfuerzo de ver la tendencia del consumo. Y esto, si quieren, para cualquier estudiante de economía que nos esté escuchando, estudie en Estados Unidos porque están todos los datos y todo cierra y podemos explicarlo bien. ¿Por qué digo esto? Porque si, fíjate, Ana, que si bien la pendiente, este crecimiento que está teniendo el consumo es mucho más flojo de lo que fue marzo, la tendencia es cuando comparemos el segundo trimestre contra el primer trimestre, que esto me dio una caída, un aumento de apenas el 1,2%, nos va a dar que el consumo va a haber crecido un 2,5%. Y
Quédate con eso, Ana, porque es lo que nos va a explicar por qué las perspectivas para el segundo trimestre de Estados Unidos son buenas en materia de crecimiento. Fíjate cómo la lectura, cómo acá somos un poco contrarias al mercado en cuanto a que nos dijeron, el consumo en abril aflojó un montón. Sí, aflojó, pero a veces hay que ver un poquito más la tendencia, ver un poco más el espectro, salir un poco del mes a mes. Yo entiendo que la noticia, que el esperado contra el mes anterior y bueno, cómo se corrigieron, está todo bien, pero analicemos la tendencia. Y la tendencia es que en el segundo trimestre, salvo Ana, que en mayo, cuando salga el dato de mayo, me tiren todo esto por la borda y esto haga una tendencia acá, ¡pum!, se me derrumbe para abajo, ahí sí se los compro. Pero por ahora la tendencia, yo que veo los promedios mensuales, podemos decir que el consumo se va recuperando. ¿Y por qué se recupera? Bueno, acá la otra fortaleza. Recordad que cuando vemos el consumo, los bienes son los que es lo más palpable, pero el 60% del consumo son los servicios y acá está un poquito la fortaleza. Fíjate que es mucho menos volátil y vemos que en abril, en el segundo trimestre, me estaría creciendo al 2% contra el 1,7% que lo hicieron en el primer trimestre. ¿Por qué también le decimos a Trump que nos mire y que un poco que esto le permita sacar un poquito el pie del acelerador o abuenarse con el mundo? Porque yo recién les comenté que el consumidor está teniendo buenos ingresos, está asustado, acá sí lo cruzamos con los indicadores cualitativos, la confianza del consumidor, que tomó el del Buró porque es como que es más completo que el de Michigan, pero cualquiera que tomen, acá podemos ver lo siguiente. Fíjate que es natural lo que digo, no descubro la pólvora, ¿no? Pero fíjate que a medida que la confianza del consumidor aumenta, la tasa de ahorro cae. Cuando cae la tasa de ahorro en un contexto en que está subiendo los ingresos, ¿qué me está diciendo? Que está aumentando el gasto, ¿no? Bueno, si cae la confianza del consumidor como se derrumbó desde que Trump empezó con esta guerra comercial mediática, bueno, se derrumbó, fíjate, la confianza del consumidor hasta abril, hasta el Liberation Day, cayó a mínimos, no digo históricos, pero sí, en las últimas 3 décadas fue muy fuerte. ¿Qué hizo la familia? Y bueno, empezaron a ahorrar, se asustaron, es un movimiento natural, por eso ahí está esa desaceleración en el consumo. ¿Cuál es la buena noticia que tenemos? Y que después de haber hecho esta tregua y demás, el consumidor se volvió más optimista. Entonces, Ana, no le estaría pifiando por mucho si digo que los datos de mayo o junio deberían ver que la tasa de ahorro cae. Si cae la tasa de ahorro, considerando que ya tengo un buen dato del mercado laboral, el consumo tiene que haber venido mejor, ¿no? Ese es un poco nuestro view, por qué hoy estamos un poquito más optimistas y volvemos a ese soft landing. Porque todavía la tasa de ahorro de las familias todavía tiene, tiene margen para caer. Si bien esto ya acá hemos visto un cambio estructural, que había unas familias que ahorraban el 7% contra ahora que lo hacen 2 puntos menos. Pero acá un poco me parece que hubo un cambio en las pautas de consumo, pero lo cierto es, por lo menos si me preguntás a mí, Ana, yo creo que el consumo con estos datos goza de buena salud, sobre todo porque este dato de confianza empezó a mejorar, como que pasó el pánico. Ojalá Trump no la ensucie, pero esto va bien, vamos, como siempre, esto vamos mes a mes, digamos, no es una proyección, es simplemente lo que está pasando. ¿Qué otra buena noticia tuvimos en el último mes? Bueno, que se empieza a digerir el shock del aumento de las importaciones. Recordarán que cuando empezamos estos house views en el año, lo que veíamos es, bueno, todos, no solamente los argentinos somos, nos apuramos, el mundo, la economía funciona con incentivos, ¿no? Acá y en todo el mundo. Bueno, ¿cuál era el incentivo si a vos te iban a decir que te iban a aumentar los precios de las importaciones? Y bueno, me apuro antes de que pase el evento. Bueno, fíjate si se apuraron que en el primer trimestre las importaciones crecieron al 23% interanual. ¿Y qué pasó en abril? Bueno, aflojaron al 4%. Esto lo que me permitió es que este saldo comercial, que obviamente en lo que va del año empeoró mucho, pero fíjate cómo se normaliza la situación del comercio exterior, ¿no? Esto era obvio que no iba a seguir hasta el infinito, acá había una especie de adelanto en las compras externas, obviamente una vez que pasa este efecto se empieza a normalizar, es como que nos tranquilizamos, bajamos los decibeles y esto obviamente va a empezar a bajar, o sea, el déficit externo de Estados Unidos no va a aumentar, de hecho debería tender a mejorar y mucho más. Entonces, con eso, ¿qué decimos?
Bueno, si tenemos una dinámica, se me derrumban las importaciones y las exportaciones siguen acompañando más o menos, bueno, tenemos otra buena noticia, que esto cuando medimos en las cuentas nacionales, cuando sale el dato del PBI de Estados Unidos, vamos a ver que ese culpable que fue ese verdugo que tuvo el PBI en el primer trimestre, que le sacó 5 puntos de crecimiento al PBI. ¿Por qué le sacó 5 puntos? Y porque las importaciones crecieron al 43 y esto es trimestre contra trimestre anualizado y en cantidades. Por eso no es exacto al gráfico anterior, pero bueno, es para aclararlo. Con las importaciones solamente al 2,4, bueno, esto le sacó al PBI 5 puntos de 5 puntos, por eso es el verdugo de esa, ahora lo vamos a ver, de por qué el PBI en el primer trimestre cayó. Bueno, así como fue verdugo, ahora es nuestro aliado y le va a aportar al crecimiento de este segundo trimestre un 2%. Y entonces acá vamos, Ana, un poco también a traerle buenas noticias que le pedimos por favor a Trump que nos mire para que sea, no la ensucies. Si todo esto se queda así, ¿no? Si hacemos todo esto a licuadora, obviamente acá estamos tomando nuestro fiel compañero que es el Naucas de Atlanta. ¿Qué nos están diciendo los datos? Que la economía en el segundo trimestre crecería un 3,8% y dejaríamos un poco como una anécdota esta caída del 0,2%. Cuando se empezó a ver esto, vos bien lo dijiste en la introducción, Ana, se veía el hard landing hacia la estanflación, hacia dónde va a terminar esto. Afortunadamente, hasta el segundo trimestre, si esto se da, obviamente nos falta un mes más, pero podemos ir, si no es 3,8 podría ser 3. Lo cierto es que es difícil que vuelva a dar negativo o cerca de cero. Bueno, tenemos una economía que se recupera. ¿Cómo se recupera? Y por el -5 que pasa a +2, como te dije, el consumo que antes me había desacelerado y me había aportado 0,8 al crecimiento, ahora me va a aportar un 1,7%. Bueno, es cierto que la caída de este 0,2 estuvo un poco sucia por la acumulación de inventarios que me aportaron, me compensaron parte de esta caída. Bueno, ahora no me van a jugar, que me sacarían 0,5, pero acá se juega el partido, Ana, de la mejor contribución de las exportaciones netas y del mayor aporte al crecimiento que está teniendo el consumo. ¿Cuál es, si querés? Obviamente nada es gratis en esta vida. Bueno, es cierto que la inversión en este contexto de tanta incertidumbre por fin hizo mesh, por fin tuvo alguna reacción y de aportar un 1,3% al crecimiento, solamente estaría aportando un 0,2%. Como ves, Ana, no es que todo es feliz, simplemente acá estamos contando, a ver, tratando de ayudarlos a la interpretación de cada vez que sale un dato de Estados Unidos que mueve tanto el mercado. Estamos en una etapa de hiperinformados y todos, cada vez que sale un dato, todos ya tienen una conclusión, entonces un poco tratamos acá de bajar los decibeles y verlos de la tendencia. O sea que, Eso en es definitiva, lo que estás diciendo es que la economía real se apoya también un poco en el taco trade, o por lo menos está dando evidencias de que existe un taco trade. exactamente, ahora lo íbamos a ver, en el Perdón, mercado aparentemente, no, todo me perfecto, Ana, anticipé. porque no, podemos hacer algo del taco trade y otra parte, la fortaleza de la economía americana. Digamos, ahí está un poco lo estructural, es como un poco, si querés, lo fuerte que es una economía que a pesar de Trump, perdón, digamos, pero no es peyorativo, a pesar de toda la volatilidad, a pesar de todo lo que pasa, bueno, sigue traccionando, se siguen generando empleos, la desocupación está en niveles bajos. Obviamente no digo que no haya problemas y seguramente alguien que vive en Estados Unidos me puede enumerar un montón de falencias y de cosas que están pasando. Simplemente acá nos quedamos con la lectura de los números para ver cómo esto después puede repercutir en el mercado, no a nivel político ni a nivel sociológico, solamente qué estimamos nosotros que puede ver el mercado. Entonces, por un lado tenemos la parte de actividad que viene bien. Por otro lado viene el gran fantasma, que esto se veía venir, que era... Bueno, es la parte de la herencia, digamos, si quieren, toda la parte de aranceles, todo es como que ahí Trump se metió en un barro un poco de gusto y porque no notábamos que era un problema a resolver. En cambio, sí, donde hay un problema a resolver es en la parte fiscal, que esto lo tuvo Biden, lo tuvo y lo tiene que resolver Trump. Obviamente Trump acá no está
más allá de que los datos de ayer se conoció el resultado fiscal de mayo, que fueron buenos, perdón, fueron buenos. ¿Por qué? Y bueno, porque por ahora los aranceles algo lo están ayudando y esto mejora que los ingresos hayan crecido al 10%. El gasto primario algo lo está aflojando, un 5,7%. Esto permitió que el resultado primario haya caído un poquito, se redujo un 25%. Bueno, esto queda un poquito complicado. Acá viene por qué lo tiene entre ceja y ceja a Powell, porque gran parte de esta mejora me la compensa, me la comieron la suba en la carga de intereses, ¿no? Que fue un 10% interanual, por eso es que el resultado fiscal mejora, pero muy poquito. Esto estamos anualizando los primeros 5 meses. ¿Qué pasa? Vemos después las noticias, ese acuerdo, no sé no me acuerdo ya la palabra que usó, este maravilloso acuerdo fiscal, todo que, pero bueno, acá nos paramos en lo que No, te dice interrumpo, se llama The Big and Beautiful Bill. bueno, eso tan hermoso que, como lo dice, bueno, la oficina de presupuesto del Congreso, acá no hacemos proyecciones nosotros, por favor, esto es lo que dice el Congreso, una oficina independiente, bueno, que no le está, no le cree, no cree que sea una buena noticia para el que tiene dudas sobre la solvencia fiscal de Estados Unidos, ¿no? Fíjate que el dato para este año espera un 6,2%, pero ponele que sea más bajo, ponele que sea 5,5 también. Bueno, no ve que esto pueda bajar al menos hasta el 2037. Y si no baja la política fiscal, si no baja si no tenemos mejora en el resultado fiscal, obviamente del otro lado del mostrador, ¿qué tenemos? Y que aumente la deuda pública. Entonces, si no tenemos un shock de crecimiento que pueda, o shock inflacionario, un shock de crecimiento nominal de la economía, bueno, vamos a tener que la deuda pública, que hoy es casi el 100% del PBI, no va a hacer otra cosa que subir y en 10 años ser 20 puntos más. Y acá es un poco, Ana, donde vamos a empezar a ver el mercado. ¿Qué es lo que vence, no? ¿Qué es lo que, si esto va a ser un impedimento para que la Fed, para que el Tesoro empiece a refinanciar su deuda, que haya acuerdo para aumentar el límite de la deuda, y si verdaderamente esa suba en el riesgo se traslada a la curva de rendimientos y ese aumento de las tasas repercute en el nivel de actividad? Eso es lo que vamos a ver, ese es el partido que se está jugando. Y bueno, eso es lo que se va a definir y por suerte tenemos todos los meses como para ir testeándolo. Ahora vos, bien Ana, me Un comentaste, segundo bueno, antes, sí, aclaración. Hoy hay una interna en el Partido Republicano bastante dura para el Big Beautiful Bill. No es que va a pasar fácilmente. Tienen las mayorías partidarias, pero no necesariamente están convocando a los republicanos más tradicionalistas que son halcones y que dicen hay evidencia, digamos, se hicieron cargo de la evidencia de que esto agrandaría el déficit, con lo cual, bueno, tampoco es que tal como está va a ser aprobada tan automáticamente. Lo aclaro porque me parece que es algo para seguir en las próximas semanas. claro, Ana, y te lo digo más, es una buena noticia que esté pasando eso. Claro, Entonces, definitivamente, es como que decir, por más que haya pataleo político, bueno, van por lo sensato, o por lo menos, totalmente. discúlpame, entre comillas, entre lo más en lo que el mercado quiere escuchar. Bueno, no lo hagas, Trump, por favor. Entonces, acá vos me preguntaste qué espera el mercado, ¿no? Entonces, acá yo agarro lo que estima Bloomberg. Recuerden que cada vez que salen en las noticias si el dato fue bueno o fue malo, es de acuerdo a lo que esperan los analistas. Entonces digo, bueno, vamos a ver qué esperan los analistas para los próximos meses. ¿Y por qué? Porque en base a este pifie o acierto es como creo que va a reaccionar el mercado. Fíjate que la variación anualizada que espera el mercado para este segundo trimestre, recién lo vamos a conocer, el dato del segundo trimestre dentro de un mes, ¿no? Yo les dije que a la Fed de Atlanta le da un 3,8. Bueno, el mercado espera un 1,4, pero esto ya casi es dato. Vamos a lo que espera para para la segunda parte del año. Y acá el mercado espera sí una fuerte desaceleración. Fíjate que esto es lo que me genera que en 2025 la economía crezca a la mitad. Por eso es el soft landing. No hay recesión. Para tener recesión deberíamos tener dos negativos. Es anecdótico si quieren, pero sí es una desaceleración. Pero fíjate acá, Ana, que me parece mucho más interesante es qué esperan de la inflación. Acá tu pregunta. Bueno, el mercado acá espera que este 2,8 que está hoy la core, bueno, suba
al nivel que se hablaba a principio de año de cómo iba a impactar la suba de aranceles. Va a ser el 3,2, 3,3, ¿no? Entonces, fíjate que vamos a tener si nos apuramos, si queremos concluir qué es la lectura que está haciendo el mercado hasta el día de ayer sobre la economía americana para este año, y te digo, va a crecer la mitad y va a subir la inflación. ¿Cómo se va a reflejar esta baja del crecimiento con mayor inflación, con menor creación de empleo? Fíjate que ahí te mostraba la fortaleza que estábamos teniendo en la creación de empleos mensual. Bueno, para el tercer trimestre sí, y el cuarto se espera que aflojen a la mitad. No me va a generar una fuerte suba del desempleo, pero va a ser algo para testear. ¿Qué otra cosa ve el mercado? Y bueno, que las tasas van a bajar, pero poquitito, ¿no? La 10 años hoy está rindiendo en 4,30, la espera en 4,25. No ven muchos cambios en la tasa de la Fed, fíjate que también lo están viendo, esto en 3,87 serían dos bajas de tasas más, y ven una debilidad del dólar, hoy 1,15, ¿no? Que va a terminar en este caso contra el euro. Eso es lo que está cotizando hoy. O sea, sí, si hay algo que está claro es que, y si quieren algo que yo por ahora me hago cargo totalmente equivocado, es que el dólar, lejos de fortalecerse, se está depreciando, nota al pie, nos sirve mucho a los argentinos. Pero bueno, después lo vemos si quieren. Pero esto, Ana, esto lo planteo, no es mi proyección, no es nuestra proyección, simplemente es lo que digo es, el mercado está esperando esto. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Si con las fortalezas que vimos en los primeros 5 meses se mantienen, obviamente estos pronósticos van a tener que ir corrigiéndose para mejor, y la mejora de ese crecimiento le va a dar soporte a por qué las bolsas en el último mes se han recuperado, ¿no? Entonces esa es, si querés, la primera conclusión de la primera parte de la charla. Uy, me pasé un poquito, como siempre, pero en el sentido de esto es lo que tenemos que ver. Entonces, tenemos que ver si la economía mes a mes nos viene diciendo, cuidado que el desempleo todavía tiene cuerda, todavía no esperes que se vaya a desacelerar, cuidado que la inflación todavía el impacto de aranceles no está haciendo tanto como se esperaba, quizás un poquito menos. Bueno, Powell va a decir, bueno, no muevo nada entonces, no toco nada. Entonces ahí ese escenario de hard landing en el cual la Fed iba a tener que bajar la tasa de interés, también se le dio, no lo esperen a eso. Entonces, por eso volvemos de nuevo, vuelve el soft landing. ¿Qué es el soft landing? Que la economía desacelere poco, bajando la inflación, pero con las tasas de interés de la Fed en niveles históricamente, o por lo menos más altos de lo que quiere el mercado. ¿Me explico? Quizás en ese sentido, el dólar que se está, la verdad, cayó un 10% en el año, podría empezar a recuperarse un poco, podríamos ver que los activos americanos no son tan malos como están mostrando este primer semestre, y bueno, es lo que tenemos que ver, Ana, como te digo, no es una proyección, es simplemente lo que queremos por dónde puede venir el PIFI de este año, ¿ok? ¿Alguna pregunta de eso? ¿Fui claro? No, no. Seguimos para adelante. Bueno, así que entonces, mercado, bueno, vos lo dijiste bien, Ana, así que voy a aprovechar de tu De mi inglés perfecto para impaciencia. que digas por qué decimos el taco trade. ¿Qué es el taco Bueno, trade? Trump always Pendiente. chickens out. Quiere Bueno, es decir, decir, Trump afloja o recula. arruga. No sé, lo que sea más formal es como que perro que ladra no muerde. Bueno, no sé si fingimos demencia o qué, hemos cambiado nuestro view. Pensaba que iba en serio. Obviamente con estos zigzagueos creo que el pánico lo está disciplinando. Y entonces, ¿qué tenemos que en los mercados? Se afirmaron esa recuperación. En principio, bueno, vamos a un poco contextualizarlo también, es que si la cosa va bien, no lo miren mucho a Powell, ¿no? Porque si va bien, quiere decir que Powell es como que argentino, ¿no? Digamos, no me miren a mí si la cosa va bien. En este sentido, la última semana el último mes tuvimos otra vez que Powell dejó la tasa o la Fed dejó la tasa sin cambios. Ahora la reunión que tenemos la semana que viene se espera que la deje en 4,50, y bueno, el mercado sigue esperando que este año solamente bajen la tasa a, si Trump, digamos, va a estar, se agarra los pelos, ¿no? Con esto, pero que recién la baje en septiembre y la última la haría recién en diciembre. O sea que tenemos esta tasa para rato, pero obviamente si el mercado le pifia, lo van a empezar a mirar con más el ceño fruncido a nuestro amigo Powell. Así que bueno, eso es lo que vamos a ver. ¿Cómo se están reaccionando las tasas? Y Ana, estamos en un nivel mucho más tranquilo.
No está viendo, fíjate que lo que tuvimos en el año, por eso nos seguimos manteniendo en el tramo medio de la curva, que es donde lo que más cae, ¿no? Digamos, lo que más cayó, esto evidentemente el mercado no le está poniendo precio a esa suba de la inflación, por eso es que las tasas cortas son las que más bajaron, las tasas largas por la política fiscal que nos va a seguir acompañando prácticamente no se movieron, entonces como que el que quiere hacer algo con los bonos, obviamente no es una sugerencia de inversión, simplemente decir qué es dónde nosotros nos posicionaríamos. Bueno, es en este tramo, ¿no? Que es el que debería bajar, e incluso si los datos acompañan acá un poquito, esta parte de la curva también debería seguir en este proceso de normalización de la curva. Tenemos que las tasas de 7 a 2 años han cedido. Bueno, nos faltan un poquito que las más cortitas acompañen. En este caso, si la Fed baja 50 puntos básicos la tasa de acá a fin de año, esto también lo podríamos ver más por este lado. Con la película fiscal, Ana, que les mostré hace unas filminas atrás, es difícil que el mercado esto lo empiece a evaluar mucho más abajo. Por lo tanto, me parece mucho más prudente manejarse sobre este lado de la curva de rendimientos. Y entonces, ¿cómo tuvimos el último mes que se afianza la recuperación? Bueno, acá vamos un poquito descriptivos, después igual lo pueden ver en la presentación que les enviamos o incluso en todos los semanales que publicamos los lunes. Pero acá tenemos una suba generalizada de todos los activos en el Estamos último mes. hablando de cierres de ayer versus cierres de hace un mes exacto, ¿no? Sí, que Aclaro. hace un mes que es la última vez que nos vimos. Y si lo Perfecto. quieren ser más optimistas, lo podemos hacer desde el 2 de abril, que fue el día de la debacle. Pero en el último mes, es decir, tuvimos un buen mayo. Bueno, estamos por el calendario, me obligo a hacer lo que pasó en el último mes. Y fíjate, todos los activos americanos subieron arriba del 6%. Acompañó China, aflojó un poquito Europa. Entre la renta fija, los más destacados fueron los bonos emergentes. Hay muchas buenas perspectivas para los bonos emergentes y los high yield. Eh, Tuvimos ayer la recuperación del precio del petróleo. Esto es una moneda al aire, ¿no? Ayer subió un 5%, hoy está bajando un 2%, pero salió no fue a los $50 o a los 55, sino que ya está en los 65, casi 68. Obviamente ahí juega entre las cosas buenas y que si ayer el mercado cree que Estados Unidos y China van a lograr un acuerdo comercial, pues es por la buena, y si creen que es porque otra vez empiojó la relación con Irán y otra vez la tensión geopolítica, bueno, eso es por las malas, ¿no? Pero si vamos a nuestros activos, a la cartera, es decir, el petróleo obviamente tuvo un buen desempeño, el oro un poco se estabilizó, pero sigue en niveles récord, el cobre ganó en dinamismo, eso es un poco lógico si mejoran las perspectivas para la economía global, y tenemos el gran perdedor de todos, que es el dólar, que cayó un 1,7% en el último mes. Entonces, con esto ahora sí vamos al año, es decir, nos fuimos a la luna en el 31 de diciembre y volvemos hoy y vemos cómo estamos parados. Y bueno, les tenemos que decir que no fue un buen año para Estados Unidos, no está siendo un buen semestre para Estados Unidos, solamente el S&P subió un 2,6%. Si el cliente está muy preocupado, le podemos decir que si esto lo hacíamos en abril, la caída llegaba al 15%, o sea, digamos que esté contento con esto que dio, pero la buena noticia que tiene es que es para el que diversificó la cartera geográficamente. Bueno, tenemos ahí los grandes ganadores que fueron Europa, subió un 26%, o el mundo sin Estados Unidos subió un 17%. Tenemos a Europa como líder, Brasil y China, este es el podio en cuanto a los rendimientos. Bueno, fíjense lo que les decía del petróleo, a pesar de esta suba que tuvo ayer, en lo que va del año tiene un mal desempeño, una caída del 5%. El gran ganador, el oro, una suba del 27%, el cobre también un 20%. Entre la renta fija fueron los bonos emergentes, los de mejor desempeño y los de high yield, por eso obliga un poco es como que lo seguro no es tan seguro y lo riesgoso no es tan riesgoso en cuanto a la renta fija. Y acá sí, claramente el gran perdedor. Y también lo pongo esto como el gran perdedor, exageradamente perdedor, que fue el dólar a mi gusto, ¿no? Yo eso me parece, no veo ese trade, no lo estoy entendiendo del todo, pero bueno, los datos son los datos y nos muestran que el dólar se debilitó mucho. Yo pensaba que en mayo había tocado un piso, bueno, obviamente como verán me equivoqué, lo decimos,
Pero me parece como que si se da este contexto que le mostré al principio, nos da como esa fortaleza para que tenga el dólar. Hoy no nos está acompañando nuevamente, sigue debilitándose contra Europa. Pero bueno, un dólar débil para la economía americana es algo que es bueno, ¿no? O sea, si el que quiere ver las acciones para Europa, para Estados Unidos, todo este contexto está siendo bueno. Fíjate acá sí tenemos la B corta del S&P. Ahora sí voy a ir un poquito más rápido para que alcancemos a preguntas, Ana, pero acá lo que ven de la renta fija, es decir, como les dije, el que quiere ganar tiene que arriesgar porque la parte segura de la curva, bueno, está siendo presa de la volatilidad que están teniendo los rendimientos de los bonos del Tesoro. En este contexto en el cual el sector público no tiene mucho para mostrar en cuanto a las buenas noticias, mientras que el sector privado se puede apoyar en una economía que va creciendo con muy buenos balances y buenas ventas, como mostraron los balances de la temporada del primer trimestre. Bueno, los bonos corporativos siguen siendo una buena opción y si bien los spreads contra los bonos del Tesoro siguen en mínimos históricos, bueno, incluso se recuperaron algo. Ahí hay una nota del equipo de Asset Management que publicaron ayer en cuanto a cómo fue esa resistencia que tuvimos de los bonos corporativos en este contexto de volatilidad que, contrario a lo que se hubiese esperado, la soportaron bastante bien, así que eso sigue siendo una buena alternativa para la inversión. Vamos un poquito al S&P porque también acá hemos publicado muchos contenidos en la última semana. Recuerden, cada 15 días tenemos notas que nos escribe Camilo Cicera, que es la verdad uno de los mejores analistas de renta variable que conozco. Bueno, acá vemos esta recuperación en B que están teniendo no solo el S&P, sino todos los indicadores americanos. Fíjense cómo en el último mes han recuperado, ¿no? Si tomamos el S&P en el último mes subió un 3,2%. eh, Y en el año es lo que hace prácticamente que todo lo que ganó lo ganó en el último mes. Y acá fíjate que tenemos también cómo volvieron las tecnológicas al centro del debate y una perlita más, Ana, que justo hoy se va a publicar, que es el que quiere diversificar entre sectores en Estados Unidos. Acá tenemos el gran ganador que viene siendo, que es el sector industrial de Estados Unidos, que no es el Dow Jones, como bien me explicaba y lo explicaba Camilo en su nota. Acá en el sector industrial tenemos toda la industria, un poco la armamentista, tenemos a General Electric, tenemos a todas las empresas proveedoras de la industria. Bueno, es el gran ganador del año, son los grandes favorecidos de una política proteccionista de Trump, ¿no? Entonces acá sí se ve el trade y no se ve tanto en el Dow Jones como lo vemos acá, porque el Dow Jones, si bien es un índice industrial, bueno, está bastante sucio también, tiene tecnológicas, tiene, ¿cómo se llama?, a algunas financieras entre las más ponderación. Por eso, cada vez que quieran ver una historia de Estados Unidos, bueno, fíjense bien en qué índice quieren participar, ¿no? Por otro lado, también tenemos que volvieron las siete magníficas y el sector tecnológico en el último mes tuvo una buena performance. Y acá tenemos el gran perdedor, que es el consumo discrecional, que acá también vale la pena aclarar. Acá está Tesla, pero no solamente está Tesla, sino también están todas las automotrices, ¿no? Las automotrices no forman parte del sector industrial, sino de consumo discrecional, que también vienen muy flojos. Entonces, los Bueno, invito a viene ver flojo también. respondiendo al tema de aranceles, ¿no? Exactamente, sí, las cadenas de valor, cuánto van a poder exportar, importar. La verdad que manejar esas empresas hoy es una profesión de riesgo, ¿no? Porque no sabes a qué escenario te vas a tener que adaptar o cuál es el escenario en el cual te vas a apoyar para hacer tus próximas inversiones. Pero lo cierto es, Ana, que en esa nota el sector industrial sigue siendo, para el que cree que en este modelo que se viene para Estados Unidos, bueno, sigue siendo una buena alternativa de inversión dentro de lo que es el S&P. Así que bueno, seguramente hoy va a estar en nuestro sitio de perspectivas esta nota analizando el sector industrial y después saliendo un poquito, cruzando el océano un poquito, es decir, acá tenemos que Estados Unidos acompaña. Y el resto, perdón, Estados Unidos sube y el resto del mundo sigue subiendo, ¿no? Eso es parte un poco de lo que queremos mostrar. Fíjate lo que es Europa, sube casi un
32% en lo que va del año. Esto es Alemania, es el motorcito de Europa, ya hemos hablado de eso. También acompaña Brasil, que le sigue ahí muy de cerquita a los alemanes. Y después Japón también con una suba del 10%. Y Estados Unidos acá que va un poquito más rezagado. ¿Cuál es mi percepción si tengo que animarme a hacer una proyección una posición más estratégica? Y bueno, yo creo que estas líneas, Estados Unidos está muy alejado de Alemania. Yo creo que esto debería empezar a cerrarse un poquito más. Me parece que hubo mucho trade en la parte de Europa. Me concentré mucho en analizar la economía americana, pero la economía europea, si bien no está haciendo noticia por lo malo, tampoco es que brilla. No es el crecimiento para Sí. Europa aún mejorándolo, va a crecer al 1%, tiene problemas Ahí geopolíticos, tuviste, sociales. perdón, Sí, Martín, te interrumpo, estamos al borde del límite, pero ahí tuviste el del límite de la hora, pero ¿tuviste un sell-off gigante y una salida estructural de inversiones de Estados Unidos con el susto de los aranceles que se volcó mucho en Europa? De hecho, el mercado de los bonos alemanes, que no tiene profundidad, y también de las compañías en esto de remilitarizar Europa, de reactivarlo, digamos, se conjugó la parte geopolítica también con un sell-off gigante por el tema aranceles en Estados Unidos. Y vos lo que estás diciendo es no necesariamente esto se sostenga en el futuro porque no tenés fundamentals para que esto crezca con ese nivel de velocidad. exacto. eh, y Estados Unidos debería, si la situación política no mete la cola, hacer el catching up y el reacomodamiento de eso. Así como estás viendo una rotación de sectores en los índices desde necesariamente lo que eran las que traccionaban, que eran las tecnológicas, tal vez salud, etcétera, se está migrando a la parte industrial. Acá estás viendo lo mismo, estás viendo, bueno, acá hubo un cambio estructural, pero no es necesariamente sostenido. Claro, es decir, vos lo resumiste perfecto, Ana. Es eso lo que trato también de explicar, es decir, que fue un poco exagerado y que Estados Unidos, a ver, está esta idea de que Estados Unidos es un mal lugar para estar invertido porque estás expuesto al riesgo de Trump, ¿no? Entonces, lo que digo es, el riesgo de Trump no estuvo sobreexagerado. Bueno, a principio de año creíamos que no, ahora lo fuimos conociendo, por eso el taco trade, ¿no? Si Trump es taco, este 102.6 que ven acá, bueno, yo imaginaría que se recuperaría mucho más, apoyado en los buenos balances de las empresas y quizás también ahí sectorialmente se puede hacer algo más para ganarle al índice. Pero me parece que ahí está la clave de la recuperación. Y Europa, digamos, si Estados Unidos afloja, es decir, no veo consistencia en pegarle tanto a Estados Unidos y no pegarle al resto del mundo. Si yo me hubiese esperado, bueno, así como le pegan a Estados Unidos, pegarle a otro lado y ir a activos más seguros, en este caso ir a renta fija. Pero bueno, la renta variable voló. También es cierto que Alemania está contribuyendo a esto, ¿no? Con ese plan fiscal. Fíjate lo que hablábamos, Ana, las paradojas de la historia. El mundo contento porque Alemania se rearma, ¿no? Así que es algo que las paradojas de la historia alguien las va a tener que explicar, pero los datos, los datos son los datos, ¿no? Y en ese sentido, el que la vio en Europa, la verdad, hoy está tomando champán, ¿no? Así que eso es un poco la idea. Después, bueno, ver esto, la verdad que esto a la vez es una pena que hayan debilitado tanto al dólar, un 10% podemos decir. Ojo que el 10% también, Europa, ¿qué va a hacer con un euro 10% más caro? ¿No? Digamos que incluso si hay algo débil en Europa es su comercio exterior. Así que no sé a dónde van a terminar con esta dinámica, ¿no? Entonces, y para Estados Unidos es una gran noticia que el dólar esté mucho más barato. Es parte de lo que buscaba Trump también. Así que todas esas empresas que están proteccionistas, ¿no? Que se favorecen de la protección, bueno, se favorecen por más aranceles y por un tipo de cambio más competitivo. Así que para ese sector industrial le ponemos más fichas todavía, ¿no? Entonces, eso es una buena noticia. Y ya con esto sí voy terminando, Ana, lo que pasó con los commodities, que bueno, una moneda al aire lo que puede pasar con el petróleo, con tanto ruido geopolítico detrás. Lo cierto es que el petróleo se recupera algo, van emparejándose un poquito los rendimientos, pero bueno, en lo que va del año tenemos un claro ganador, que es el oro, que bueno, no sería tan commodity, pero bueno, si salimos de los metales, el cobre es el gran ganador,
petróleo es el gran perdedor. Los commodities agrícolas, bueno, o las hojas, si quieren, más o menos la está piloteando con un aumento en lo que va del año del 5%. Así que eso era más o menos, Ana, lo que les quería comentar. No sé si llegué bien con el tiempo, pero bueno, Llegaste justo. perfecto. Llegaste perfecto. Creo que respondiste casi todas las preguntas hablando del euro contra los dólares. Hay gente que habla de que la cadena de suministros bélicos se acelera en Europa. Esto cómo impacta en los industriales en Estados Unidos, lo respondiste. Preguntan sobre la TAM. Lo hablaste un poco con los commodities. Sí, Con en lo LATAM cual, se juega ahí rápidamente, Ana, un poco también ahí juega un poco el trade político. Estamos en vísperas de un año electoral en el cual los movimientos van hacia el pro mercado, un poco el mercado un poco le está poniendo esas fichas y también es parte también de la rotación de cartera que si no creen en Estados Unidos tienen que salir a buscar otros lugares. correcto. Y en este sentido se creó una linda historia sobre América Latina. Fíjate, México, la bolsa que más subió, Ana. 30% de lo que se ven. Ahí no lo puse, pero bueno, a veces son Ese esas sí es un paradojas, taco ¿no? trade enorme, ¿no? Porque México Eso sí, pintaba como una de las víctimas de sí, no la solo por pelea de eso, sino aranceles. pensá que también había cambiado de presidente, que iba más a la izquierda Sí, todavía, todo lo que hemos vivido, y bueno, ya está 30% arriba. A veces los consensos a veces son malos consejeros. en fin. Bueno, nada, un gran resumen. Como siempre, esto y un montón de otras ideas las encuentran en perspectivas.com.ar. Muchas gracias a todos. Martín, te vemos en el House View local, que creo que nos toca, nunca me El acuerdo, 20, la última semana de la junio, que última también con semana, muchas después de la novedades. semana corta. Sí. El S&P abrió levemente para abajo, asumo que por los ruidos también de la reactivación de la pelea, no sé qué habrá dicho el Donald Trump en las últimas horas. También es cierto que Boeing está bajando muchísimo producto de la caída reciente de un avión de ellos en Delhi, y todas las implicancias que eso tiene para esa compañía. Yo, para darle actualidad como prueba de fecha, nos vemos el mes que viene. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos, hasta la próxima.